La primera mitad de la temporada fue la confirmación de que Red Bull y Mercedes pelearían por los títulos mundiales. Pero de una temporada y una rivalidad aparentemente tranquilas, dos grandes premios fueron el detonante de lo que muy pronto se iba a transformar en una guerra. Hamilton y Verstappen estaban a punto de llevar esta rivalidad a un nivel de agresión como muy pocas veces se ha visto en la categoría. Y el parón veraniego se sintió eterno, queriendo ver todos la continuación de esta batalla de titanes, y tras un largo mes, tocaría que el Gran Circo se enfrentara al templo de las míticas curvas. Sin saber que en esa competencia, todos recibiríamos un jarro de agua fría en nuestra búsqueda de emociones en el Gran Circo. El día sábado para la clasificación, la lluvia se hizo presente en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Y aunque las sesiones se pudieron llevar de buena manera en un comienzo, en la Q3 tendríamos un accidente que hizo que a más de uno se le cortara la respiración. Decision from race control. Lando Norris will have to stay out there. Did the McLaren go round? Yes, it did. Yes, it did. That's Lando Norris. Eau-Rouge and up to Radillon. Lando Norris se dio un durísimo golpe en la subida de Eau-Rouge y Radillon. Un golpe donde afortunadamente, salvo el daño al monoplaza, el piloto resultó sin heridas graves, siendo solamente un susto para todos, pero demostrando lo difícil y peligroso que era el circuito belga con lluvia. La calificación se reanudó y la pole position sería para Max Verstappen, pero detrás de él, un sorprendente y nada esperado George Russell en su Williams, igualando su mejor calificación hasta el momento y la mejor del equipo Williams. Un momento muy importante porque él se estaba jugando el asiento de Mercedes para 2022 en contra de Valtteri Bottas. Algo que lo dejaba muy bien parado y no tanto al finlandés, que con un auto supuestamente más rápido, solo pudo ser séptimo en aquella clasificación. Esto nos había dejado muchas ganas para el domingo. El único problema es que la lluvia no iba a dar tregua en esta sesión. La lluvia era intensa y por si fuera poco, había una bruma que perjudicaba la visibilidad y el spray tan agresivo que tiran los autos al pasar por el agua no ayudaban mucho en este rubro. Incluso la vuelta de formación ya sería un problema, ya que Checo Pérez se estrelló en la curva del Scomps, dando serios indicios de lo difícil que estaba en ese momento la pista. Cuando había llegado la hora de tener la arrancada, debido a que la FIA consideraba que las condiciones no eran las óptimas para correr, se decretó un primer retraso al inicio de la carrera, que al poco se convirtió en otro, y en otro, y en otro. Bueno, en un lapso de 4 horas recibimos varios retrasos, ya que la Fórmula 1 buscaba que la lluvia diera una tregua en algún punto y con ello correr el Gran Premio. Aunque cada que salía el safety car, la historia era exactamente la misma. El problema en sí no era la lluvia, era la visibilidad. De hecho, ese era el reporte del piloto del safety car en 2021, Ben Maylander. Él decía, la pista está para correr si eres el que va delante del pelotón, pero si eres el que va detrás con la bruma y el spray, no habían buenas sensaciones. Pasadas 3 horas, con la visibilidad bajando poco a poco porque el sol se va ocultando, se veía muy complicado poder competir el Gran Premio. Hasta que de repente, una gota de esperanza caía con el mensaje de que la FIA iba a intentar darnos al menos 1 hora de carrera. Y a las 6:17 de la tarde hora local del circuito, llegaba el mensaje de la esperanza. La carrera se iba a alargar, solo que la carrera se competiría en solo 1 hora, pero eso era mejor que nada. 1 hora de competición que muchos íbamos a agradecer tras varias horas de detención. O al menos eso pensábamos, porque solamente unos giros después... 30, 2:40 por cada uno de los giros. Ferpe, el récord de Mazepin no, bandera roja. 18. Sí. No. Sí, bueno, les quiero decir algo. Me lo imaginaba. 3 vueltas, van a clasificar con medio puntaje y se acabó todo. Bandera roja. Si es así, es una verdadera burla. La FIA nunca tuvo la intención de que el Gran Premio comenzara. Detrás del safety car, el único objetivo era que se dieran 3 vueltas para dar como válido el Gran Premio. Con esto se protegía a la Fórmula 1 económicamente. Sí, económicamente. Ya que a dar el Gran Premio como válido, la Fórmula 1 no tendría la obligación de regresar el dinero a los organizadores por el canon de alojar la carrera. Y sí, el Gran Premio se pudo cancelar varias horas antes, pero al final la movida sirvió para que el Gran Circo no perdiera dinero. Al punto que los organizadores no regresaron el dinero a los espectadores que habían pagado por un boleto para ver este bochornoso espectáculo. Sin embargo, haberse dado la carrera como concluida, el protocolo debía seguir y hubo podio de triunfadores, que sería también el primer podio de George Russell en la Fórmula 1 y el primero de Williams desde el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, además de que hubo el descaro de que se repartieron puntos tras la competencia.
Tras este jarro de agua fría, la batalla continuó en el circuito de Zandvoort una semana después. El regreso de Países Bajos a la Fórmula 1 y donde Max Verstappen iba a correr como local, ante el apoyo de toda su gente que quería verlo ganar y ser campeón del mundo. Y el circuito, siendo con pocas rectas y alta carga aerodinámica, era totalmente benéfico para su monoplaza. Zandvoort tenía la obligación de regresarnos la emoción que no tuvimos en Bélgica y Max respondería ante sus fans. Con este resultado, Max retomaba la punta del campeonato mundial de pilotos. Fue una muy buena victoria de Max ante su gente y la primera ante su público. Pero habíamos ido a un circuito pro Red Bull y ahora tocaba un circuito pro Mercedes. El RB16B era un auto para curvas y alta carga aerodinámica y el W12 era un auto para rectas y velocidad. Y el templo ubicado en Lombardía le caía como anillo al dedo a la estructura alemana para volver a ganar y retomar la punta del mundial de pilotos. Pero ese fin de semana había nuevo formato sprint. Y la clasificación del viernes de nuevo evidenció lo que todos pensábamos. Mercedes era la favorita, anotándose un 1-2 en clasificación, liderado por el finlandés Valtteri Bottas. Para el sprint el objetivo era terminar sin problemas, y en algún punto de la carrera que Bottas y Hamilton pudieran intercambiar las posiciones para así maximizar la cosecha de puntos de este sprint. Pero para ello, en la largada todo debía salir bien. Todo debía salir bien y todo salió mal para Hamilton. Perdió 4 posiciones antes de la curva número 1 y su gran rival rápidamente se colocó segundo, quedando atrapado detrás del McLaren de Lando Norris sin poderlo adelantar durante toda la sprint race, terminando en la 5ª posición y donde gracias a la dificultad para poder realizar adelantamientos parecía que todo estaba perdido para Hamilton y donde Verstappen tenía una gran oportunidad de golpear en un circuito que a priori no les favorecía. Verstappen heredaría la punta ya que Valtteri Bottas sería penalizado por cambios en su unidad de potencia y esto era clave para poder obtener la victoria en este circuito. Pero de nuevo, esto solo sería así si remataban la actuación el día domingo. Y para este gran premio, nadie se imaginaba que habría un retador sorpresa. En los metros iniciales, un inspirado Ricciardo le robaría a Verstappen el liderato del Gran Premio. De igual manera, Hamilton logra quitarse a Lando Norris buscando ir al ataque de Verstappen. Sale bien de la variante del retifilo con mayor velocidad, se empareja a Verstappen en la curva grande buscando el adelantamiento y al llegar a la variante de la Roggia, Verstappen lo deja sin espacio echándolo de la pista con una maniobra que la FIA consideraba como legal. Y Hamilton se tuvo que ir por la escapatoria, perdiendo la posición de nuevo con Lando Norris. Un safety car provocado por un golpe de Antonio Giovinazzi le dio pausa a este comienzo tan intenso. Y al reinicio, Verstappen intentó atacar a Ricciardo para recuperar el liderato y Hamilton a Norris para ir a por Verstappen. Pero la gran velocidad punta que tienen los autos de Woking era un obstáculo muy difícil de sortear para el piloto neerlandés y el piloto británico. Más DRS y más recta y más velocidad, ninguno podía concretar esa maniobra. Y McLaren, en su intento de proteger la victoria que estaban obteniendo, deciden adelantarse a la gente de Red Bull y mandar a Ricciardo a boxes para hacerles un undercut. Max y los toros tendrían que responder una vuelta después si querían coronarse en el circuito de Monza, y aquí es donde todo les empieza a salir tremendamente mal. A por todo. Llamaría a boxes al piloto británico, obligados a una detención muy rápida. Pero como fue la tónica durante todo el año, otra vez. Verstappen y Hamilton se tocaron, pero ahora ambos estaban fuera. Verstappen de hecho terminó con el auto arriba de Hamilton, y aunque el británico intentó poner marcha a su monoplaza, no pudo salir de la situación y terminó con su abandono. Obviamente con esto de nuevo las redes empezaron a arder, con una fracción del público culpando a Hamilton por haberlo echado de la pista a Verstappen y la otra culpando a Verstappen por ni siquiera hacer el intento de ir por la escapatoria, citando muchos como ejemplo la maniobra que ambos tuvieron en la curva número 1. La cosa aquí obviamente es quién tuvo la culpa. ¿Fue Hamilton, Verstappen o fue un lance de carrera? La FIA tenía su propio criterio y tras investigar la maniobra encontraron a Verstappen culpable del incidente, citando en su veredicto que Hamilton tenía el derecho de cerrar el espacio a Verstappen al no estar en paralelo con él en la maniobra, y que al estar en la escapatoria el neerlandés quisiera regresar a como diera lugar a la pista.
La sanción fue un castigo de 3 puestos en la parrilla para Max Verstappen en el siguiente Gran Premio de Rusia. Y de nuevo mucha gente se le fue el cuello a la FIA por esta decisión. De entrada porque consideraban injusto que lo encontraran el responsable de la maniobra, y otras personas pidiendo explicaciones de por qué a Hamilton en Gran Bretaña le dieron 10 segundos de castigo y a él una sanción en parrilla para el próximo Gran Premio. La respuesta a esta última pregunta es bastante sencilla y básicamente se le dieron estos 3 puestos para el siguiente Gran Premio porque para el momento del incidente Verstappen y Hamilton ya estaban fuera de la carrera y no se le podía aplicar una sanción de tiempo a alguien que no iba a completar el Gran Premio. Pero el daño ya estaba hecho para los dos equipos, ya que Mercedes perdió la oportunidad de sacar diferencias en un circuito que les favorecía y Red Bull de aumentar la diferencia en la tabla de pilotos y de constructores. Pero aún quedaba bastante carrera, y McLaren ahora estaba en el mejor momento. Tenían a Pero la buena forma del equipo británico continuaría en el siguiente Gran Premio, en Rusia. Otro que podía sentarle bien a Mercedes debido a las largas rectas del Sochi Autodrome, y que además era una oportunidad de oro para Hamilton, porque su gran rival al título, Max Verstappen, saldría desde el fondo de la parrilla por cambiar motor. Así que esta se presentaba como la mejor oportunidad de retomar el liderato de la tabla mundial de pilotos. Pero lo que tendríamos sería una de las clasificaciones más extrañas y surrealistas del año. And Lewis Hamilton, even before they put the slick tyres on, has bashed the wall, and Ricciardo goes third fastest. Lando Norris crosses the line. Lando Norris is on pole for the. He's trying his hardest, and Lewis Hamilton stopped on the track. George Russell goes third fastest. Hamilton's got only himself to blame. He stuck it in the wall in the pits, and that's cost him. Lando Norris se había hecho con la pole position sobre una Ferrari y de nueva cuenta sobre un Williams. Hamilton saldría en la 4ª posición, pero en teoría debería tener más ritmo para ir y adelantar a los pilotos que estaban de frente. Pero la carrera estaba lista para darnos varias sorpresas. La arrancada había sido bastante movidita en el pelotón de frente. Hamilton fue bastante precavido y eso le hizo perder bastantes posiciones. De igual manera, Verstappen se tomó con calma los metros iniciales. Tras la curva 1, Carlos Sainz era el líder del Gran Premio tras una magnífica salida. Pero con tanto piloto fuera de sus posiciones naturales, de a poco los de atrás iban a empezar a recuperar lugares. Verstappen iba adelantando pilotos uno a uno. Hamilton estaba atascado detrás de Ricciardo, perdiendo tiempo en ese objetivo de ir a luchar por la punta. Y justamente ahí se encontraban Lando Norris y Sainz batallando fieramente. El británico quería su primer triunfo en la Fórmula 1 y a pesar de que Sainz es su amigo, iba a atacarlo sin el menor tipo de compasión. Norris había tomado la punta del Gran Premio ruso, pero de pronto los pilotos empezarían a hacer sus detenciones a boxes y eso lo aprovecharía Hamilton para empezar a adelantar a los pilotos que se encontraban delante de él. Tras haberse quitado de encima a todo el pelotón de autos lentos, Hamilton tenía que ir al ataque de Norris si quería su victoria, la número 100 de su carrera deportiva. Y en solo 10 vueltas logró descontarle los 7 segundos que existían entre ambos y empezar a atacar a su compatriota. La cosa es que Norris se defendía bastante bien y no daba oportunidad a Hamilton de tomar el liderato. Pero además de esto, los diferentes equipos de la parrilla reportaban que la lluvia estaba próxima a venir faltando pocas vueltas para el final. Y es aquí donde el Gran Premio de Rusia se iba a volver una casa de apuestas, porque la lluvia iba a volver esto una lotería, ya que sobre las últimas 7 vueltas, la lluvia empezaba a llegar al trazado con debilidad, pero amenazando seriamente. Y la moneda para muchos estaba en el aire: o ir a boxes y cambiar a neumáticos de lluvia, o arriesgarse a que no apareciera el agua con mucha intensidad. En la pelea por la punta, Hamilton empezó a atacar mucho a Lando Norris, pero este se defendía con uñas y dientes acariciando esa victoria contra un Hamilton que simple y sencillamente no podía contra su compatriota. Pero la pista cada vez estaba más mojada, y Mercedes tiró sus cartas haciendo su apuesta. Metió a Hamilton a boxes faltando 4 vueltas, mientras un furioso Lando Norris apostaba por quedarse en pista. Lando, what do you think about it, Inter? What do you think about it in Inter? No! Los dados fueron tirados y el perdedor fue Lando Norris. La lluvia destruyó cualquier oportunidad de victoria de Lando. El ganador de esta ruleta rusa
fue Lewis Hamilton. Pero también Verstappen, que todo el Gran Premio se había mantenido no más allá de la séptima posición, al momento de llegar la lluvia, pudo avanzar hasta el segundo puesto con una muy buena estrategia, minimizando totalmente los daños de la penalización. Hamilton obtuvo la victoria, Verstappen el podio, y Lando Norris se fue con las manos vacías. Lewis volvió a tomar la punta del Mundial de Pilotos, pero para él las cosas estaban a punto de complicarse una barbaridad. He pushes Sergio Perez almost into the pit lane entry. Perez is not going to give this one a fourth place. No, he's not. Sergio Perez on the inside. They're three abreast at the moment, and there's three abreast behind them. Into turn one we go. Verstappen is into the lead, ahead of Hamilton. En las siguientes 3 carreras, Hamilton perdió 21 puntos en contra de Verstappen y México fue una paliza que dejó en jaque totalmente a Mercedes y a Lewis Hamilton. La diferencia tras México era de 19 puntos a favor de Max, y si él ganaba el Gran Premio de Brasil, con quedar segundo en todos los grandes premios siguientes, el neerlandés conseguiría su tan ansiado primer campeonato del mundo. Y Brasil es un circuito que anteriormente les había sentado mucho mejor a los toros que a las flechas negras. Las cartas estaban a favor del de Países Bajos, pero en aquel momento no podías dar por muerta a Mercedes bajo ningún concepto. Las cosas no empezaban a ir nada bien para Mercedes porque Hamilton tendría que acarrear una penalización de 5 puestos en la parrilla por cambiar su motor de combustión interna, pero también tendríamos de nuevo formato sprint. Y la clasificación arrojó un resultado monstruoso. Hamilton se hizo con la pole position, sacándole casi medio segundo a Max Verstappen. Pero la sonrisa pronto se le iba a borrar del rostro. Al poco de terminar la clasificación, la FIA llamó a Mercedes y a Hamilton porque el DRS de su auto estaba fuera de las dimensiones técnicas establecidas por la FIA, excediendo los 85 milímetros que ponía el reglamento para la apertura de este dispositivo. Y si esta sanción pasaba, significaría la descalificación de Hamilton de la clasificación de este Gran Premio. Mercedes alegó su defensa diciendo que se trató de un error humano donde no había beneficio alguno en el rendimiento, además de que por redes sociales se pudo ver un video de Verstappen tocando el alerón trasero. Por lo cual el neerlandés fue llamado también a comisarios de pista porque está prohibido que cualquier persona no autorizada pueda tocar algún otro vehículo, y quedaba la incertidumbre de si eso podía usarlo Mercedes en su defensa legal. De hecho, la FIA ni siquiera pudo deliberar el mismo día y tuvimos que esperar hasta el otro para saber el destino de Hamilton y Verstappen. Y 20 horas después de que se reportara la infracción del equipo Mercedes, la FIA por fin dictó sentencia. Hamilton era excluido de la clasificación por irregularidades técnicas con el DRS y saldría en la última posición para la carrera sprint. Por el lado de Verstappen, fue multado con 50.000 euros por tocar ese alerón trasero. Esto había llevado a Hamilton contra las cuerdas. Estaba en jaque y se veía muy difícil que pudiera salir de una situación así. Ese título del neerlandés se le estaba poniendo de cara, pero de verdad espero que para ese punto no hayan dado por muerta a Mercedes. Porque Hamilton en tan solo 24 vueltas que dura el sprint logró remontar hasta la 5ª posición y con ello minimizar la exclusión sufrida el viernes. Y con el castigo que recibiría para el domingo por cambiar el motor de combustión interna, Hamilton saldría en la 10ª posición, pero con 71 vueltas para ir a por la posición que muy probablemente tendría Verstappen. Y sin saberlo estábamos a punto de vivir uno de los grandes premios más emocionantes, pero sobre todo tensos de todo ese 2021. Verstappen adelantó a Bottas en la largada. Hamilton por su parte pudo avanzar 2 puestos, pero al final de la vuelta 1, Hamilton ya se había ubicado en la 6ª posición. Pero Hamilton y el W12 no tendrían ni un solo rival. Las Ferrari cayeron como moscas ante su embate, y cuando iba a llegar el turno de Bottas, este obviamente le cede la posición y ahora la pelea era Max y Checo versus el terrible e intratable Hamilton a bordo de su W12. Pero un golpe de Tsunoda con Stroll provocaría la aparición del safety car y con ello es como si Hamilton hubiese salido por detrás de los toros. Tras el reinicio, el primero que tendría que atacar Hamilton era Checo Pérez. Él tenía que ralentizarlo lo más que pudiera para permitir que Verstappen se escapase en tiempo y le fuese más difícil a Hamilton atraparle.
Hamilton lo ataca en la vuelta 17 y por afuera del S de Senna le quita la posición. Pero rápidamente Checo reacciona, quitándole de nuevo el puesto en la recta del sol, arruinándole la posibilidad al británico y ralentizándolo una vuelta más. Pero Hamilton no cede y una vuelta después lo vuelve a intentar. Y esta vez Checo no pudo resistir, dejando a Hamilton y a Verstappen en un duelo donde era ganar y continuar con el sueño de pelear por el título, o para Verstappen, tener una muy cómoda situación de cara a conseguir la gloria en los últimos grandes premios del año. Durante las siguientes vueltas, Verstappen resistía y evitaba que el británico se pusiera a rango de DRS. Mercedes decidió jugar estratégicamente al undercut y con ello lograron reducir la distancia entre Hamilton y Verstappen. Durante las siguientes vueltas posteriores a las detenciones, Hamilton se empezó a acercar poco a poco, pero en la segunda ronda de paradas es Red Bull quien duerme a Mercedes, porque cuando Hamilton se detiene en la vuelta 43, al salir de boxes, sale a 2.5 segundos de Verstappen. Para este punto ya no habría más paradas en boxes, así que solo les quedaba apretar y tratar de ir a por la victoria. Pero para este punto el británico no requirió más de 3 vueltas para ponerse en rango de DRS. Y esto marcaba el inicio de la batalla que podía definir el título mundial entre los dos. Hamilton intentó unos ataques iniciales con DRS que no estaban siendo fructíferos. Pero en la vuelta 48, Lewis ve una oportunidad y se lanza directo a por ello. Verstappen frena tardísimo con la intención de evitar el adelantamiento de Hamilton y ambos se van por fuera de la pista, con Mercedes incrédula y pidiéndole a la FIA una sanción porque Verstappen lo había echado fuera de la pista. A sabiendas de esto, Red Bull rápidamente habló por la radio con la FIA pidiendo que no hubiera una sanción y que los dejasen correr, y al final los comisarios dejaron esto como un incidente de carrera. Pero Hamilton no guardó el arma y obviamente no dejó de presionar. Lo vuelve a intentar en la vuelta 58 y Verstappen evita el adelantamiento pero haciendo zigzag, una maniobra prohibida por reglamento y donde Red Bull le pidió a su piloto no volverlo a hacerlo a riesgo de ser penalizado. Pero Lewis vuelve a sacar el arma en la vuelta 59, sale pegado del S de Senna, activa el DRS y ahora sí, Lewis Hamilton tenía la posición al alcance. Verstappen ya no pudo responder en este ataque. Le faltaron 10 vueltas para asegurar la victoria. Pero al llegar a la vuelta 71, era Hamilton quien conseguía la victoria y con un "no me den por muerto todavía", asustaba con poder aún lograr ese 8º campeonato de pilotos.